Veo si aquí se está. Comentarles, platicar con ustedes como desde dónde me coloco en clave de por qué para mí o cuál es el posicionamiento que me hace, pues, justificar de alguna manera el interés en estas líneas de investigación, grandes líneas de investigación, que lo que es más rico es que nos acercan interdisciplinarmente, y por eso también me da mucho gusto estar aquí para hacer intercambio con ustedes, ¿no? ¿Por qué hablar de esto desde mi disciplina, que es la sociología, ¿no? En primer lugar, y antes de pasar a la presentación, en primer lugar, porque en la sociología hay una idea muy arraigada del tipo de sujeto como referente, que en el caso de la sociología es una idea de actor, ¿no? Que tiene que ver con dos dimensiones que además históricamente se para pensar no en esa idea de sujeto racional abstracto, sino en la idea de un ser sensible que es con otros, tanto humanos como no humanos, y que en ese sentido no es solo racional, sino es un ser sintiente y un ser sensible que siente con los demás y que no está aislado, sino que está enlazado con diversas entidades que tampoco son solamente humanas, ¿no? Es como este viraje a lo relacional, más allá de lo antropocéntrico, por decirlo así, e incorporar esta dimensión de lo sensible, que por supuesto que hay muchísimas aproximaciones, estrategias analíticas, pero para mí principalmente lo sensible tiene que ver con todas esas tradiciones de pensamiento que nos han dicho que el cuerpo y las emociones no van por dos líneas de interés separado. Que no sé si pasa en su disciplina, pero en la mía sí pasa que hay como hiperespecialización de la sociología del cuerpo y la sociología de las emociones, ¿no? Y es como un poco absurdo porque finalmente estas dos dimensiones nos están aludiendo al ámbito del sentir. Entonces, para mí este viraje implica como echar la batalla en varios frentes, ¿no? Esa idea de sujeto aislado, racional, y esa idea además de que el cuerpo corre por un lado y las emociones corre por otro, ¿no? Para mí, un viraje relacional sensible significa lo que les decía, sentimos con los otros, pero además aprendemos a sentir. Eso implica un aprendizaje, lo cual pues nos habla de todo lo que ustedes ya de José, ¿no? De decir desde dónde estamos como montadas sobre estas preocupaciones y no solamente porque sí, ahorita el tema del cuerpo y los afectos es un super boom en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo primero que yo quería compartir con ustedes. Lo segundo que yo quería compartir acá tiene que ver con la línea de recorrido que quiero compartir con ustedes, ¿no? Me gustaría primero plantear una serie de esbozos analíticos, ¿no? De dónde estoy colocando el tema de las emociones y del cuerpo. Después, algunos retos metodológicos, algunos ejemplos de cómo se han resuelto estos retos metodológicos. Y por último, me gustaría mostrarles una parte de la última investigación que he hecho que tiene que ver con enfermeras en hospital relacionado con la sociología del olor, que es una línea en la que he venido trabajando muy recientemente. Entonces, llego directo a la parte que tiene que ver como con los elementos teóricos, ¿no? O más teóricos, no solamente, porque también son metodológicos, pero los más teóricos, ¿no? A mí el ángulo desde donde yo le entro ya directamente a la investigación empírica en clave de cómo articular emociones y cuerpo tiene que ver con el ámbito de los estudios sensoriales, ¿no? Los estudios sensoriales implican una serie de retos epistémicos que parten de la idea, la forma en que nos vamos concentrando en ciertas cosas y no otras, tiene que ver fundamentalmente con un horizonte histórico, ¿no? O sea, no es partir como de un sujeto tabula rasa que tiene sentidos y percibe directamente al mundo.
La idea de la que parte este ámbito de investigación está relacionado con que estamos todo el tiempo filtrando la realidad, hay filtros perceptivos que estamos aplicando a la realidad y que esos filtros perceptivos tienen que ver en términos de temporalidad, tanto con nuestras propias biografías, dónde crecimos, con quién convivimos, qué hemos. Pero ¿será Sí. que la computadora de la línea? Sí. Una disculpa para las personas que están en línea, pero estamos teniendo fallas con el internet, ¿no? Entonces, les decía, es esta primera dimensión, ¿no? Pensar en cómo la manera en que tenemos acceso a la realidad está mediada sociohistóricamente, para decirlo rápidamente. Otro elemento que a mí me interesa de este ámbito de los estudios sensoriales es que no solo es que sentimos a partir de estos filtros perceptivos, ¿no? Que son históricos, que son biográficos, que son contextuales también, sino que también en estos modos de percibir también está el poder y también están las jerarquías. Es decir, en nuestra sociedad, culpa de nuevo aquí en línea, había fallas técnicas. Bueno, voy a continuar. Les decía entonces que en términos también metodológicos, pues hay como, o también me ha interesado como identificar diferentes dimensiones o escalas de observación desde las cuales se puede hacer el registro de lo sensible, ¿no? Como soy socióloga y en ese sentido, pues mi vocabulario y mis razonamientos son muy disciplinares, digamos que lo que yo, siguiendo como algunos pues orientaciones de mi disciplina, lo que creo es que podemos registrar lo sensible, ¿no? Siguiendo a grandes autores y autoras que lo han hecho en 3 escalas de observación. Cada una de esas escalas te demanda diferentes criterios y estrategias metodológicas y por lo mismo diferentes registros empíricos de ello. Y eso es como interesante, eso ayuda cuando estás haciendo una tesis de maestría o de licenciatura, de maestría, de doctorado, porque de pronto es cuando estás construyendo un problema de investigación, cuando tienes la pregunta, cuando tienes el interés, pues lo sensible es como de dónde, desde qué escala de observación lo puedes registrar, ¿no? Entonces podemos hablar de al menos 3 escalas de observación, una escala de observación macro, una meso, una más micro, ¿no? La macro tiene que ver con cómo se van históricamente solidificando, sedimentando, lo que algunos han llamado modelos sensoriales, lo que otros han llamado regímenes sensibles. Aquí hay sociólogos como, por ejemplo, grandes referentes que nos pueden ayudar para esto, como la sociología histórica de Norbert Elias, ¿no? O sea, cómo históricamente nos vamos acostumbrando a usar pijama, ¿no? Y lo que eso implica en términos, tanto para ciertas clases como en términos sensibles, en términos emocionales, la vergüenza, etcétera. Y ahí, pues, los recursos para el registro pues pueden ser leyes, pueden ser manuales, como hace Norbert Elias, ¿no? Manuales de comportamiento para ver cómo se va históricamente sedimentando un tipo de sensibilidad y no otra. Hay muchos referentes, pero entonces podemos hacer el registro macro, ¿no? Aquí yo he aprendido muchísimo de los historiadores y de las historiadoras de los sentidos, ¿no? Cuando me dicen, no, en un archivo sí puedes identificar lo sensible, ¿no? O sea, por los sonidos, o cuando hay referencia ahí están las marcas sensibles, están los indicios de lo sensible. La cosa es cómo vas construyendo un corpus que te lleve para ello, ¿no? Por ejemplo, los arqueólogos o arqueólogas cuando empiezan a ver cómo en términos de ciertos recipientes se van acumulando olores de ciertas fragancias y se puede hacer reconstrucción de eso, o sea, se puede en términos macro, ¿no? O las recetas de cocina, etcétera. En términos meso, también el registro de lo sensible, ¿no? Pues implicaría
sí, la idea de ir a campo, de observar y poder observar grupos o cómo se forman determinadas comunidades sensoriales, cómo van construyendo sus mismos referentes de sensibilidad, cómo se van sincronizando. Y ahí el registro es de lo meso, ¿no? De la observación de los grupos, ¿no? Dependiendo del problema de investigación. Y también hay muchos referentes. En esta línea, como socióloga, ¿no? Hay un autor que es clave, que es, por ejemplo, Howard Becker, cuando habla un texto muy clásico que se llama ¿Cómo se llega a ser consumidor de marihuana? Y es cómo se va aprendiendo el fumar marihuana y aprender a percibir sus efectos y disfrutarlos, ¿no? Y cómo eso supone el diálogo con pares, los expertos, los novatos, el aprendizaje entre pares. Y bueno, sobre eso hay muchas investigaciones, ¿no? Cómo los médicos forman sus propias comunidades sensoriales, cómo los pescadores forman sus propias comunidades sensoriales. Ahí estaríamos en términos de lo meso. En términos de lo micro, sería como atender a lo individual que siempre es social, ¿no? O sea, siempre es relacional, pero por ejemplo, cómo hacer un registro de memorias sensoriales, ¿no? Hay una autora fundamental, que esta es antropóloga, que es Nadia Seremetakis, que habla de la memoria sensorial, cómo vamos construyendo nuestra propia memoria sensorial. Y entonces, si se dan cuenta ahí, el nivel es micro y entonces también las estrategias de registro empíricas son diferentes, ¿no? Hay más que un archivo de una ley, pues te sirve hacerle una historia de vida a la persona, que te comparta su diario, estar horas con ella, ¿no? Que te comparta esa memoria sensorial, que es diferente que irte, por ejemplo, a observar pescadores en el barco, ¿no? Y ver cómo están, que sería el nivel meso, ¿no? Entonces, estas dimensiones son analíticas, es decir, no es que lo sensible esté dividido así ontológicamente, pero son dimensiones analíticas que son útiles en términos de la investigación, en términos de cuando alguien llega y te dice, ¿cómo lo observo? ¿No? O sea, ¿en qué dimensión? Porque como lo sensible está en todos lados, ¿cómo lo vas delimitando y qué tipo de demanda metodológica para registro empírico te está demandando cada una de estas dimensiones, ¿no? Entonces, esto sería como un elemento que quería compartirles acá. Y quisiera, estos son algunos de los registros que he venido haciendo en la investigación. Son varias investigaciones en colectivo, varios talleres, también han cambiado las líneas de investigación acá. Les quiero compartir un poco la última investigación en la que he estado trabajando, ¿no? Me ha interesado mucho cómo personal de enfermería tiene una gestión sensorial y emocional en términos de sus propias prácticas de cuidado. Me ha interesado fundamentalmente cómo, pues la cuestión, una línea que ahí como ya psicoanalíticamente vayan ustedes a saber qué significa, ¿no? Pero el olor a mí es algo que me obsesiona, ¿no? Entonces, estuve trabajando en un hospital, ¿no? Con el área del voluntariado, o sea, no eran ni personal médico ni pacientes, estuve con un área de voluntariado y a partir de esa estancia donde daba talleres sensoriales y daba plática de que los sentidos, etcétera, las propias enfermeras me invitaron a trabajar con ellas en un taller sensorial porque ellas lo que me decían es que para ellas era muy importante el asunto de la empatía en términos de cuidado de los enfermos, ¿no? Entonces, como las jefas de enfermeras me dijeron, pues nos gustaría un taller para que se discutiera, ¿no? El tema, ¿no? Entonces, yo diseñé un taller que se llamó Haciendo empatía con el sentido del olfato y un poco la pregunta que detonaba pues sí, como las discusiones grupales, los focus group, digámoslo así, ¿no? Pero como la narrativa que se iba construyendo era qué significaba para ellas la empatía, ¿no?
Pues, obviamente aquí hay un estado de la cuestión, aquí hay ciertas autoras, ciertos autores, pero lo que yo les quiero compartir el día de hoy, me voy a saltar como toda esa parte, lo que yo les quiero compartir el día de hoy es que en la bibliografía que se ha hecho sobre el asunto de la empatía en personal de enfermería, la empatía que está vinculada al cuidado del paciente es sobre todo y principalmente un atributo afectivo o cognitivo. Para medir la empatía es qué actitud tienen las enfermeras. Voy a traducir como todo esto así rápido para que lleguemos a lo sustantivo es qué actitudes tienen hacia el paciente, cuáles son lo que sienten hacia el paciente, pero me di cuenta que faltaba algo que es muy importante y que es como los resultados a los que he venido llegando ya en términos del trabajo empírico y porque ellas mismas lo sacaban, faltaba una dimensión, estaba la emocional, pero faltaba una que es bien importante en el cuidado de los cuerpos enfermos, que es la dimensión corporal. Entonces, con el taller que hicimos, el taller del olfato, etcétera, ¿no? Aquí hay algunas fotos, un cuento de licitación que utilicé. Lo que salió es esto. Ellas hicieron unos cuentos, si quieren ahorita platicamos de cómo se generó esta posibilidad de que ellas hicieran cuentos. Y lo que ellas decían es, no es solo hacer empatía con la actitud, cognitivamente hablando, ¿no? O decir, ay, pobre del paciente, sí hay que comprenderlo, sino realmente hacer empatía es hacer empatía con las narices. Y me hablaban sobre todo ustedes saben que el hospital huele aséptico, pero porque en realidad los olores son muy fuertes, ¿no? En términos de lo que implica un cuerpo enfermo. Entonces salieron en los registros, este fue el que seleccioné para presentar el día de hoy con ustedes, pero salió la cuestión de que la empatía es realmente hacer empatía con el cuerpo, ¿no? Y esta narrativa de esta enfermera, esto es de ella, estos dibujos son de ella, me pareció bien interesante porque ella lo que me decía es, yo tenía un paciente que tenía una colostomía, ¿no? Que es cuando les ponen la bolsita donde, pues sí, como es la versión extendida del intestino, por decirlo así, ¿no? Y decía, y él estaba muy enojado y era como muy difícil acercarse a él. Y él pensaba que era por eso, porque apestaba, ¿no? Y dice, y en realidad yo hablé con él y le dije, no, no es eso, es que tú estás muy molesto. Y le empezó a enseñar cómo usar esa bolsa sin que, o sea, le dijo, no, no te preocupes por el olor, le enseñó técnicas corporales aprendidas desde la enfermería, ¿no? Para que no se preocupara con eso, ¿no? Sin que eso dejara pues de ser pues doloroso para el paciente, etcétera. Pero entonces lo que yo quería como decir con todo esto es que me parece como muy importante y como mantener esta alerta epistemológica o vigilancia epistemológica de que cuando entremos a estos temas, tratemos de equilibrar la balanza en términos de el cuerpo y las emociones, ¿no? Porque aquí la empatía era como muy claramente una cuestión emocional, descuidando lo corporal, cuando en realidad es como el punto, o sea, es decir, es lo emocional y es lo corporal, Sí, ¿no? sí. O sea, no, Ujú. entonces, como que por eso incluso el título de este ciclo me parece sumamente fantástico, ¿no? Porque son emociones y corporalidad, no como entidades separadas, sino como articulas, ¿no? Para mí eso es lo sensible, pero puede haber diferentes maneras de llamarlo, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, cerrábamos, ¿no? En la discusión con las enfermeras, con las propias enfermeras, que luego eso se codificó, luego se registraron los cuentos, etcétera, y era, pues, un poco cerraban así, cerraron como en el focus group, ¿no? Empatía no es ponerse en los zapatos del otro, es ponerse en las narices del otro, ¿no? Y lo que eso implicaba en términos de una dimensión de su práctica de cuidado con los pacientes, ¿no? Entonces, pues ahí estaba yo un poco también tratando de cruzar también la dimensión más meso y más, sí, en términos de cómo se están formando estas comunidades sensoriales
con las enfermeras, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo me he movido, ¿no? Insisto, llegar como a estos datos, a estas referencias, pues ha implicado este recorrido, tanto teórico como metodológico, estas discusiones, y quizá lo más rico, estos intercambios con otras disciplinas, ¿no? O sea, yo puedo dialogar más rico y más sabroso con Jos, con Tomás, que con un colega mío de sociología del trabajo, ¿no? Porque justamente estamos como en el interés por este ámbito. Y lo dejaré un poco hasta aquí para el intercambio, si les parece bien. Muy bien. Sí. Gracias, Olga. Pues si quieren, abrimos la sesión para que haya intervenciones de la gente que está presente, la gente que está en línea, que mande sus preguntas. Si alguien quiere empezar. Es que me parece muy interesante cómo hablar la percepción básica, que es algo básico en todos los contextos, y creo que también viene influenciado por todo lo que sería como los factores determinantes. Básicamente el hecho de cómo una persona crezca, se desarrolla, los valores que le inculquen, tanto en sociedad como en comunidad, básicamente va a determinar toda su vida, tanto lo que estudie, a lo mejor si es una persona de escasos recursos, a lo mejor no va a poder continuar estudiando y va a terminar a lo mejor en el negocio familiar, o va a tener que dejar una carrera que quisiera porque no hay básicamente no está el incentivo económico, pues si lo permite. Entonces realmente todo se nos va delimitando en base a las elecciones que nos proporcionan dependiendo del contexto en el que estamos. Y pues básicamente, si tenemos lo que es la percepción con los factores determinantes, básicamente esto terminaría influyendo, limitando el contexto en el que nos desarrollamos. Y pues también nos quería como todo el aspecto de las emociones y de los estímulos que comentaban, como los sentidos, como la vista, el olor, el olfato, pues también todas estas reacciones a los estímulos pues, dependerían como de factores externos. Y también dependería de pues, el contexto, como el caso de los niños. A lo mejor relacionar un perro de la calle con algo bueno, como el olor del pastel, o relacionar a lo mejor un olor con algo bueno, con algo malo, o incluso que pueda haber detonantes que pueden básicamente detonar una situación, experiencia traumática en base a lo que se escuchó, se vio, pero no depende como de lo que pasó en ese momento, sino como el recuerdo, lo que nos viene a la mente en ese momento. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Juntamos o...? ¿Alguna más? Por favor. Bueno, yo me quedé pensando un poco en la empatía. Sí. No sé si en este taller que hiciste salieron aspectos negativos de la empatía, ¿no? Sí. Porque muchas veces lo tomamos como algo positivo, ¿no? Ah, pues mira, estoy relacionándome con lo que siente otra persona, ¿no? Pero puede ser o que no entendamos bien qué está sintiendo la otra persona, que realmente no estamos empatizando, o que haya ciertas consideraciones, ¿no? Y también si ellas hablaron de si siempre generan empatía, ¿no? ¿Y por qué, no? Sí. ¿Qué es lo que les hace empatizar con alguien y no con otra persona? Porque más allá del olor, pues me imagino que todos los enfermos, pues digo, no siempre son agradables los olores, ¿no? Sí. Pero ¿por qué simpatizan con algunas personas pese al olor? O sea, no, ¿no? Claro. Y siento que eso tiene que ver también con otras cuestiones también ahí incluso como de hábitos, ¿no? O sea, de que te relaciones con esa persona, ¿no? Ya es algo común. Claro, claro, sí, sí, sí. Y otra cosa también quería ver, cómo se vincula o cómo crees tú, cómo lo piensas, de la parte sensible con la parte como intelectual. O sea, cómo esta parte sensible nos hace generar ciertos, como decía la compañera, desde juicios hasta pensar, ¿no? Al otro o así. A ver, la compañera. Dentro del análisis hacia la empatía, ¿hubo algún cruce con la perspectiva de género o la perspectiva feminista respecto a que está muy asociado con un valor de la feminidad, del trabajo de cuidados, de las mujeres, etcétera? Y sobre la parte metodológica, si pudieras compartirnos más cómo fue esto de llevar a cabo los talleres y el análisis de la información que llevaste, porque se me hace muy particular como, pues, cómo analizas el olfato. Sí, sí, muchas gracias. Si quieren, empiezo porque son 4. Sí, 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 ¿No sí. les parece bien? Por favor. Bueno, un poco reaccionar al comentario, ¿no? Por supuesto, coincido con él.
quizá lo único que cambia aquí es como mi lenguaje disciplinar, ¿no? O sea, esto que decías, factores condicionantes aquí sociológicamente serían como con las condiciones sociales de posibilidad de la percepción, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con la biografía, con la posición que ocupas en el espectro de lo social, donde se intersecta clase, género, edad, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí para el estudio de la percepción, la edad ha sido como bien interesante porque por lo general yo estuve participando con referentes de lo sensible en jóvenes, ¿no? Y ahora que he trabajado con niños y ahora que estoy trabajando con adultas mayores, ya cambia, ¿no? Que como el asunto, empíricamente, teóricamente ya sabemos que es diferente, ¿no? Pero empíricamente ya los datos te empiezan a mostrar la diferencia, ¿no? Entonces, eso me ha permitido, por ejemplo, afinar que por supuesto aprendemos a sentir como estos niños que veíamos al inicio, ¿no? Dice, ¿quién te enseñó? Me enseñaron y los pájaros, ¿no? Pero también que si lo vemos en términos procesuales de una misma persona, términos de trayectorias biográficas, hay aprendizajes, pero también hay, según la propia trayectoria, momentos de desaprendizaje y reaprendizaje. Por ejemplo, como el señor, que ahora es un desaprendizaje y reaprendizaje de cómo ahora es su vida, ¿no? A partir de esa condición. O, por ejemplo, con las adultas mayores que estamos trabajando, em, cuestiones de diabetes les van quitando la vista, el oído o algunas neuropatías, por ejemplo, y es reaprender a sentir, es desaprendizaje y reaprendizaje, ¿no? Entonces la edad también es muy importante y sí lo quiero decir porque es una variable que en términos, por ejemplo, hoy día decimos, todos somos interseccionales, ¿no? Porque pues claro, nos atraviesan diferentes ejes de pertenencia y por lo mismo ejes de desigualdad y de posicionamiento. Pero una variable que creo que no se atiende mucho y que al menos a mí me ha dado como diferencias sustantivas es la edad. Por supuesto la clase, por supuesto el género, por supuesto, pero la edad, o sea, si yo comparo, por ejemplo, que por ahí tenía, pero creo que no lo pasé, una memoria sensorial de un niño de 7 años y una memoria sensorial de una señora de 70 años, ahí ves que como considerar la edad es una variable importante para ver la cuestión de las diferencias, ¿no? Entonces es un poco en términos del comentario, muchas gracias, ¿no? Lo segundo de la empatía, sí, y esa es la parte que en dato está, pero que todavía no he procesado, que es un poco una crítica a esta mirada normativa de la empatía, porque cuando es una cuestión laboral, es una cuestión de exigencia y puede ser una cuestión que es con las condiciones materiales de la empatía, ¿no? O sea, me hablaban de sus horarios, me hablaban del trato que les dan los médicos o las médicas porque las ven inferiores, porque es personal de enfermería, me hablaban, pues sí, que tienen que viajar 2 horas para llegar al hospital y luego 2 horas para regresarse, me hablaban desde la perspectiva de trabajadoras, ¿no? Y lo del género es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿por qué sí, por qué no? Ahí es donde para mí es bien interesante que el cuerpo lo pensemos en su dimensión también marxista. Son cuerpos de trabajadoras. Lo que tú hiciste con las telefonistas, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión de actitudes, si son buenas o no, si son empáticas o no, sino sus propias condiciones materiales, porque aquí a mí me pidieron el taller para sensibilizarlas, ¿no? Entonces, pues, no, no. En realidad, ¿cuáles son las condiciones materiales que te permiten esto, ¿no? Entonces, está esa dimensión. No la traje acá porque todavía tengo que sistematizar, pero está esa dimensión, ¿no? En este caso, esto puede ser si Hochschild habla como de la explotación emocional, aquí hay una especie de explotación de lo sensorial también, ¿no? O sea, de que esa fuerza, tienes que ser empática a fuerza, ¿no? ¿Y cuáles son las condiciones materiales? Por ejemplo, la rotación de enfermeras, no sé, pues estás bien cansada, ¿no? También, y además tienes que chutarte como ese trabajo, ¿no? Entonces, esa triple jornada exactamente, y entonces ahí entra lo que me preguntabas, ¿no? Es bien interesante que es una profesión generizada, ¿no?
o sea, feminizada, ¿no? Sí había enfermeros, pero por ejemplo, ellos no quisieron participar en el cuento, ¿no? Que me preguntaban también de lo metodológico que ahorita les platico, ¿no? Ellos no quisieron participar en la elaboración y los estuve como tratando de cazar y no se dejaron ¿Por qué? entrevistar, ¿Alguna ¿no? idea? Pues supongo que porque para ellos no era como gran tema, ¿no? El asunto como de la empatía, pero porque por lo que preguntaba la compañera, ¿no? Es una expectativa de mandato de género también, ¿no? Si Sí, me permites, sí, voy a compartirte algo que es muy interesante que sí, comentaron aquí, que tiene que ver con esto. Dice, las enfermeras no deben hacer empatía porque eso implica dejarse llevar por la emocionalidad, sino hacer empatía y es diferente y evitar el burnout. O sea, entiendo, es Mariana Niño, entiendo que se trata un poco de subrayar que en los trabajos no debe de implicarse la emocionalidad del trabajador, cosa que yo pienso que es muy difícil. No sé, sí. te lo Me lo quiero platica, sí, te lo quiero sí, comentar porque es una de las cosas que han comentado aquí. También me piden que si haces una síntesis muy breve del principio, del bueno, principio, yo claro lo que trato. sí, Y la otra es que quieren saber mucho sobre el taller, sí, en sobre el términos taller. de Sí, ¿cómo se llevó? cómo se llevó a cabo, Sí, si hubo algunas problemáticas, conflictos, qué sé yo, algo sí, que se está diciendo sí, sí, acá. sí, Y yo quisiera preguntar, ya que tengo sí, la palabra, ¿verdad? También querías preguntar algo. sí. Mira que en términos conceptuales, ¿no? Ajá, Yo me he separado del concepto de percepción hace mucho tiempo. Lo trabajé hace mucho tiempo, después transité al de representaciones y prácticas y finalmente consideré que el concepto, digamos, el concepto que nos permite conocer de primera voz eh, lo que ocurre en los cuerpos y lo que ocurre en todas las dimensiones que estamos hablando acá, pero fundamentalmente en la emocional, es el de experiencia. Entonces, ujú, yo quería preguntarte, porque claro, sí, estamos hablando de la construcción de lo sensorial, ¿no? sí, Que es lo que tú nos traes acá. Y eso pareciera que se ciñe al concepto de percepción, sí, pero ahora mismo que comentaste algo anteriormente, bueno, y todo esto que tiene que ver con diferentes actores sociales por edad, ahí es donde cabe la experiencia. sí. Entonces, bueno, yo te Como, quiero preguntar, sí, ¿no? perfecto, Como por perfecto. ahí los usos conceptuales más adecuados, Sí, que son vehículos explicativos que nos orientan por el sitio adecuado de dónde y dónde genial, mirar, ¿no? genial, Por ahí. genial. Me concentro en como las tres cuestiones que han planteado y si quieren ahorita seguimos y ahorita vemos lo que se perdió al inicio, cómo le Gracias. hacemos, ¿no? Lo primero, de si deben o no deben tener empatía, ¿no? Bueno, aquí lo que yo diría que en términos del estado de la cuestión, ¿no? Es como muy interesante que se exige, ¿no? Se exige e incluso hay escalas de medición para el personal sanitario. Es una escala de medición que se llama escala Jefferson de empatía, Ujú, porque se exige. No es si deben o no deben, no me quiero meter ujú, en lo ujú, normativo, es una exigencia laboral, ¿no? ujú. Entonces, eso es como muy importante porque además se considera que si hay empatía, hay mejor comunicación y ahí va algo que es muy importante para la medicina, que es la adherencia al tratamiento por parte del paciente. O sea, que el paciente siga el medicamento, la atención. Entonces, sí es como
como demanda no solo de lo laboral, sino incluso de la propia práctica profesional, ¿no? O sea, es una cuestión, no es una apelación al sentido moral de las enfermeras, sino como a una dimensión de su propia práctica profesional. Entonces, no es tanto de si deban o no, sino como una exigencia emocional es una exigencia laboral, con repercusiones también emocionales, como las telefonistas, ¿no? Yo de verdad pensaba mucho en lo que aprendí de tu trabajo con eso, ¿no? Decía, claro, esto es como, o sea, y también es burnout como las, También. ¿no? Porque están cansadas por el género, por, ¿no? Por todo lo que decíamos. Entonces, eso sería como lo primero que diría. No es si deben o no deben, es que se convierte en una exigencia de la práctica profesional y hasta tienen escalas de medición para eso, ¿no? Que a mí cuando revisé la escala de división decía, claro, es que no está el cuerpo, todo es se interesa en el estado del paciente, no es como una encuestita, ¿no? Y le pregunta al paciente, todo es como cognitivo, ¿no? No está la dimensión como corporal. Lo segundo, el taller. Bueno, yo he hecho varios talleres, ¿no? Sensoriales, ¿no? Les he llamado sensoriales, algo que para mí ha sido como, que está en una de las lecturas, ¿no? Que compartí, pues que he aprendido mucho de otros trabajos, es usar en esos talleres mecanismos, objetos, referentes de elicitación, o sea, que disparen la reflexión sobre lo sensible. Y en este caso, ¿no? Lo que utilicé fueron 39 enfermeros y 6 enfermeras, ¿no? Fue una encuesta, fue este material de elicitación y después se hizo como la discusión. Lo que yo utilicé fue este cuento. Ese fue mi material de elicitación. Es un cuento que se llama Yoyo y el color de los olores. Y es un cuento de un niñito que hace como un paseo olfativo de su casa a la escuela, cierra los ojitos y se va orientando y va diciendo, ay, estoy cerca de la panadería porque huele a pan, ay, estoy cerca de tal lado porque huele a tal cosa. Y luego se equivoca, ¿no? Pero al final, yo elegí, o sea, imagínense, he revisado muchos materiales, pero dije, este es para acá. Al final, una persona invidente, además todo es sentidos, ¿no? Una persona invidente le dice, ¿me ayudas a cruzar la calle? Y él le dice, sí, cómo no, y cruza la calle. El cuento, metafóricamente hablando, me parece precioso porque él ya hizo el ejercicio de ponerse en los zapatos del otro al no usar su sentido de la vista y usar el olfato para orientarse, y al final una persona invidente le pide que lo ayude, ¿no? Entonces dije, no, este cuento no trata de la empatía, pero es metafóricamente hablando la empatía. Revisamos este cuento, esta historia, y lo que yo les dije es, ahora hagan un paseo olfativo en el hospital. Y van haciendo como su propio cuento y luego lo discutimos. Entonces, por eso, como me decías, ¿por qué salió esa información? Porque está orientada en términos de paseo olfativo. Ahora, ¿por qué así? Y creo que eso es bien importante decirlo, hay retos metodológicos. Yo no podía decir, ay, vamos a hacer un paseo olfativo al quirófano, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo entrar sin que yo entrara, pero que sí entrara la investigación y la línea, ¿no? Bien. Entonces, este fue el material de licitación que yo utilicé. Pero bueno, en otros lugares que sí puedes, pues utilizas otras cosas, ¿no? Acá por eso fue así, y yo ahora del hospital y del cuidado con sus pacientes hagan su propio cuento. Y por eso es que salió la información que salió, ¿no? En otros he usado otros recursos de licitación, fotografías, audios, etcétera, ¿no? Eso respecto al taller. Ahora, respecto a la pregunta de qué concepto, fíjate que a mí también es algo que pues también, ¿no? Como vas, pues como probándole y viendo como por dónde, ¿no? Por dónde entrar al asunto de la percepción sensible. Yo ahorita lo que creo, ¿no? Es como, sí, la experiencia es uno, indudablemente, porque la experiencia es experiencia sensible, pero también creo que el ámbito de la percepción sensible se puede registrar desde otra categoría que es la de las prácticas. Toda práctica, práctica de la casa, práctica del deporte, práctica de la danza,
tiene también su dimensión sensible y emocional, ¿no? Entonces yo diría, experiencia sí puede ser, dependiendo de los intereses, y etcétera, pero también la dimensión de la práctica, ¿no? O sea, porque y la práctica descentra al actor, la experiencia es en el actor, pero la práctica es la demanda de la práctica, no es la experiencia o no solo la experiencia del practicante. Por ejemplo, si vemos a las telefonistas desde la dimensión de la práctica, es que exige ser telefonista, ¿no? La propia práctica. Esa sería como una que creo que también puede ahí como entrar en juego. Y la otra que a mí me ha interesado mucho es cuando lo sensible no es un ser humano o un grupo, sino cuando es un objeto y que es seguir el rastro del objeto y cómo eso atraviesa como la dimensión sensible, ¿no? O sea, seguir el objeto, por ejemplo, pienso mucho en una investigación que se llama Dulzura y Poder, ¿no? Donde sigamos la trayectoria del azúcar y cómo el azúcar que forma parte de la alimentación tiene que ver con imperio, tiene que ver con esclavitud, tiene que ver con las salas de té de las londinenses, y es seguir el impacto de la percepción sensible. No es una persona, es un objeto, es cultura material, ¿no? Entonces, esa también es una dimensión, porque una cultura material no tiene experiencia. Entonces, ¿cómo sigues eso, no? Entonces, eso podría, claro, son otras Claro, teorías. pero estoy hablando de la experiencia del actor, Claro, de lo que le le genera. genera al actor, claro. Ahí sería, digamos, mi respuesta sería experiencia, sí, pero también podría ser práctica, ¿no? También podría desde ser luego. práctica, ¿no? Yo tenía una pregunta Sí. En relación con los sistemas perceptivos y las conductas de la Sí. percepción. La primera vez que me llama la atención, bueno, son más enfermeros que enfermeras, ¿no? Sí. ¿Existe? Sí. ¿Qué distinciones encontraste, si es posible que las compartas? Y me cuesta un poco de trabajo la relación que se hace con las políticas perceptuales, porque Ajá. pues, es algo que yo también me ha interesado. Sí. Y que, sobre todo porque Bourdieu dice que los esquemas perceptuales van más allá de los tres sentidos tradicionales, ¿no? Sí. Que obviamente se percibe con el sentido espiritual, con el sentido religioso, con el sentido de distintas tipos de sentidos que Sí, 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 sí. y en los hospitales y en algunas poblaciones entiendo que estas construcciones perceptivas, por así decirlo, no sé cómo mencionar, Sí, sí, sí. tienden de repente a centrarse más, ¿no? Entonces las mujeres y los hombres sí pues tenemos sentidos, pues obviamente que similares, pero también se distinguen, Diferencias. ¿no? Diferencias sustantivas tanto biológicamente como socialmente. Claro. Tanto es así que, por ejemplo, la parte de la empatía está mucho más desarrollada en mujeres que hombres. No es que nosotros los hombres no seamos empáticos, ¿no? Sí. Pero se ha demostrado que algunas áreas cerebrales están más estimuladas en las mujeres que en los hombres, que son en las partes del cerebro donde existen neuronas espejo. Entonces, Sí. no es que no tengamos neuronas espejo los hombres, sino que se activan mucho más en la mujer, ¿no? Cómo relacionarlo la parte de los esquemas perceptivos a nivel sociohistórico como lo pretende en lo que acabas de referir tú, Sidney Mitz, en su libro de Sur y Poder, sociológicamente cómo se puede hacer esa relación Claro. macrosocial Ajá. con los esquemas perceptuales y de repente, pues, cómo se construye en un hospital la forma de percibir y, por ejemplo, desde que algunas enfermeras o algunos enfermeros tienen la capacidad de aguantar, que tienen la capacidad de aguantar, lo digo porque lo he vivido, Sí. algunos tipos de olores y hacer el trabajo que tienen que hacer y de repente quitar esa memoria perceptiva y Sí. seguir con su propia vida. Sí. ¿Cómo se relaciona eso de forma histórica? ¿Cómo lo hiciste para articularlo y hacer este enfoque de relación? Claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me
Tenemos dos Tenemos, claro, preguntas, dos preguntas. tres si quieres responde y ahorita Sí. damos una nueva ronda, ¿no? Y tenemos una participación por acá también. Respondo sí, claro que sí. Primero la cuestión de la empatía y de estas, bueno, primero, cómo identificar los diferentes posibilidades de esta percepción considerada relacional, extensa, ¿no? Aquí me ha ayudado muchísimo en términos del giro sensorial, que justamente, pues es esto que es como muy sabido en estas discusiones, ¿no? Tenemos la nomenclatura de los 5 sentidos, ¿no? Que es una nomenclatura histórica, que es una clasificación histórica, que es occidental y que es aristotélica y que además está jerarquizada, ¿no? La vista es como la más importante, el olfato y el tacto son como los menos importantes, pero eso es histórico, eso es arbitrario, ¿no? Y lo que ha sido como interesante del giro sensorial es que dicen, bueno, no solamente están estos sentidos, ¿no? Que son como clasificaciones en un sentido de Moss y de Durkheim, ¿no? Históricas, etcétera, sino también está como una dimensión más extensa de la percepción que tiene que ver no con esos sentidos que serían los sentidos externos, el tacto, el oído, el olfato, el gusto, sino cómo se percibe el propio cuerpo a sí mismo. Entonces ahí hay más de los 5 sentidos, ¿no? Sería, por ejemplo, el sentido del movimiento, que además están relacionados, ¿no? Porque no ves lo mismo si vas corriendo, que si estás sentado, que si vas en camión, que si vas en bicicleta, ¿no? O sea, el sentido kinestésico te ayuda también no te ayuda, te hace ver de una manera y no de otra. Entonces, ese, por ejemplo, es uno. El sentido, por ejemplo, de la propiocepción, también de la posición de los cuerpos, también es importante, pero uno se preguntaría, bueno, pero en términos de ciencias sociales, ¿qué, no? Pues aquí es bien importante, por ejemplo, para prácticas deportivas, ¿no? O sea, como, por ejemplo, tuve una dirección de tesis de breakdance, que era la propiocepción para el bailarín que se pone de cabeza y se pone a dar vueltas, pues es bien diferente, porque está entrenada, ¿no? O sea, tiene que ver con la danza, ¿no? O en el caso ya concretamente del hospital, ¿no? El sentido del dolor. Cómo se experimenta el dolor, cómo se comunica el dolor, cómo se gestiona el dolor, y ahí lo que decías es, pues bien evidente, ¿no? Genéricamente está diferenciado, ¿no? Genéricamente está, cómo se habla del dolor, cómo, ¿no? Bueno, esto hasta que se dice, ¿no? O sea, que los hombres no dicen si algo les duele hasta que ya realmente es que ya, o las mujeres tienen que aguantar, etcétera, ¿no? Ahí está esta cuestión. Entonces, hay como estas posibilidades de ver más allá de los conocidos 5 sentidos y estos otros sentidos, relacionarlos y articularlos en clave de las condiciones sociales de posibilidad de esos sentidos. Les pongo también como un referente, ¿no? Así actual. ¿Cómo pensamos el antropoceno a través del sentido de la propiocepción hoy día? O sea, que de repente suben las olas de calor y cómo esa sensación termoperceptiva no solo es del individuo, es de los territorios, es del capitaloceno, ¿no? O sea, cómo se articulan como todas esas dimensiones, ¿no? Entonces, eso yo sería como la manera en la que contestaría una de las preguntas. Y la otra, ¿cómo se articula acá la cuestión más macro en términos de este referente de la empatía, las enfermeras? Como tiene que ver con lo del olor. Te digo, esto está en curso, todavía no es que ya lo hice, pero lo tengo como contemplado, cómo articular las dimensiones. Y como esto tiene que ver con el olor, aquí a mí me sirven mucho los historiadores de los sentidos, como por ejemplo Perfume y miasma de Corbijn, de cómo los hospitales, históricamente el olor era como el transmisor de la enfermedad, y eso en términos de semántica se queda. Claro, por lo higiénico, pero también por esta obsesión por la desodorización. O sea, históricamente
No si hay que mantener o no, si hay o no microbios, ¿no? No es la discusión, sino por qué esta semántica del olor de hospital resulta tan importante en los significados, ¿no? Que se atribuyen a partir de estas, como decías, de estas memorias, de esas experiencias, ¿no? O sea, ¿por qué para ellas sí oler? Por ejemplo, con la pandemia decían, un olor que sí fue ya muy molesto y para el trabajo fue el cloro. Con monos, se echaban cloro a diestra y siniestra, ya eso era, ¿no? Y cómo eso, perdón, O no leer. o no leer, ¿no? Era así como trabajo somático, no huelo, ya me cargó, ¿no? Entonces, esas dimensiones que ya no es, sí, es como la dimensión macro de, ya no es la experiencia ni la memoria, sino es cuál es el régimen sensible del hospital, ¿no? ¿Cuál es la dimensión macrosensible del hospital, ¿no? Y cómo eso supone políticas de percepción que llevan a percibir de una manera y no de otra, ¿no? Ahorita que te estaba contestando, se me vino a la mente una tesis que estoy dirigiendo, ¿no? De alguien que está estudiando, que está trabajando con personal forense, de cómo el cadáver, no sé, en términos de políticas de la percepción, hasta espacialmente tiene por dónde va, por dónde no va, qué se ve, qué se puede oler, qué no, o sea, cómo se articula todo eso en términos de la materialidad del propio hospital, ¿no? Entonces te digo, esto es investigación en cursos, pero tengo considerado esto que sería lo más macro, ¿no? Ya no es ni la memoria de la enfermera, ni la práctica de la enfermera, sino sería el hospital como entidad material, qué semánticas históricas hay en un hospital. Y claro, ahí también depende de si es público, si es privado, Claro. etcétera, ¿no? Bien, podemos darle, mira, ahí va Liz, esta chica, Sí. también, perdón. Tratemos de ser concretitos para darle también espacio a los que están en línea. Sí, es nada más en base a lo que hablaba precisamente Sí. el compañero de las políticas de percepción. Sí. ¿Cómo se articula la experiencia cuando ésta se vuelve falsa, por decirlo de algún modo? Cuando no hay empatía, no hay alguna relación que conecte entre el humano y otro humano o aquello no humano, debido a la manipulación que conllevan las políticas de percepción. Lo comentaba al principio, cuando ya hay una influencia para dar una dirección de manipulación a cualquier cosa, a palabras, a lo que oímos, ya todo ahorita está, incluso la naturaleza. Los niños aprenden a través de los pájaros, pero nosotros vivimos en una naturaleza controlada, manipulada. Y entonces, ¿cómo tener la experiencia? ¿Cómo que, ¿Cómo llevar la experiencia más creíble para poder ir analizando nuestros proyectos en base a estos tres niveles? Ok. A ver, por favor. Bueno, pues antes que nada agradecer su ponencia, la verdad es que es muy interesante. Bueno, retomando un poco sobre los conceptos de percepción y experiencia, ¿cuál considera que es la diferencia entre percepción y experiencia? Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. A ver, el compañero acá y luego. Bueno, igual tal vez no sea como una pregunta, solamente que me resonaron mucho de los temas que fuiste desarrollando. En primera instancia, del sonido, ¿no? Sobre el tema de la comunicación entre Gopla y Jiménez, ¿no? Que es el estudio, pues me lleva a pensar como justamente, como decían hace rato, ¿no? Hay un oculocentrismo que tenemos en esta sociedad, ¿no? Y cómo, si volteamos a ver otros modos de ser, otros modos de vida, justamente podemos, bueno, también hay como conecto con Feld, ¿no? Que hablaba de la epistemología, ¿no? Entonces podemos también poder diseñar otros tipos de comportamientos, de acciones y pues sí, de vínculos, de relacionarnos socialmente a partir de otros tipos
expandir pues nuestra capacidad sensorial, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego mencionabas este tema bien interesante también del poder, ¿no? De Sí. cómo se va configurando, y pensaba en ese texto de Lepecki, de Politics, ¿no? De cómo también la calle misma está diseñada justamente para hacernos caminar de cierta manera, ¿no? Mm, Y también cuando entramos, no sé, a una plaza pública, a una plaza comercial, ¿no? Justamente pues todo el entramado sensorial, cómo está diseñado justamente para movernos y generar Ujú. estrategias también Sí. de marketalización, de marketing. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Otro que hablabas mucho era de cómo le hacemos como para poder encarnar las experiencias en un texto, ¿no? Al momento de hacer nuestras etnografías o bien Sí. para presentar nuestras tesis, ¿no? Y Sí. hablabas de Howard Becker, ¿no? Y Ujú. también pensaba en el de él, pero en el de El jazz en jazz. acción, ¿no? Y Sí. también en el de Bazán, ¿no? Obviamente, Ujú. recuerdas, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, pasa que igual, o sea, la prosa es súper bella, ¿no? Y uno Sí. se puede justamente posicionar bajo los lugares que está describiendo los autores, Sí. ¿no? Y podemos ver el sudor, las Ujú. lágrimas, los llantos, Sí. todo el aura como sensorial que se puede vivir. Sí. Pero no obstante, igual queda como reflejado en una trama narrativa. Ujú. Entonces, ajá, más o menos como moviéndome hacia a una posible pregunta, es Ajá. cómo podríamos hacer etnografías sensoriales, que decías tú, pero con otros tipos de formatos. Pienso, no sé, en Anna Johnson, ¿no? Que nos decía ahí con la apología del performance, un performance también puede ser Claro. una Claro. etnografía, ¿no? Claro. O el mismo Feld, ¿no? Que hacía este estudio de grabación, Sí. este archivo de audio. De paisaje sonoro. Ajá, ¿cómo invocarías, cómo nos animarías o nos invitarías a generar otros tipos de formatos que no quedaran solamente como, obviamente nos tienen que, tenemos que entregar una tesis escrita, ¿no? Pero Ajá. ¿cómo podríamos complementar? Lo primero es lo primero. Hacer esta conexión de arte y antropología, brincar otros tipos de epistemologías que no precisamente están en el canon antropológico. Sí, sí, muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Muchas gracias, muy interesante. Entonces, paremos aquí, luego le damos un espacio a las que están acá en línea, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque están densas. Sí, porque están de esas, sí. Tu pregunta, muchas gracias también. Ah, sí, Sí, ok, era sí. el último, perdóname. Sí. Sí. Gracias. Son dos comentarios también, Sí. o breve. Sí. Me estaba permitiendo recordar el contexto de autopoiesis con respecto a Maturana, estas relaciones empáticas, y que pues no lo había pensado, que también esas relaciones empáticas están proveniendo del dolor. Otro comentario es ese requisito que existe en la medicina, que los médicos no son asquerosos. Está visto dentro del MAC, y Sí, creo que estaría asociado al superpoder del médico. sí, claro. Los médicos Sí, somos superpoderosos porque podemos soportar los olores, pero al mismo tiempo este conocimiento de los olores hace que el médico reconozca olor a manzanas, olor a hierro, sangrados, etcétera, y que al mismo tiempo lo jerarquiza, porque quien aguanta los olores pues son los internos, son los médicos que no tienen el nivel jerárquico. Por la experiencia. Sí, los que ya tienen experiencia, que son los inscritos, ellos ya no huelen, ya claro, claro. Ahora se hormonas, hacer los monas, Sí, 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 sí. etcétera. Entonces, yo termino con una pregunta solamente. Hay una asociación del olor al gusto, porque a veces, en términos generales, decimos esto sabe a orines, pero nunca hemos probado orines, pero los hemos olido. Sí. Entonces, hay muchas cosas en la percepción del gusto que provienen de la experiencia del olor y no precisamente Sí. de la experiencia de oler. Entonces, sería necesario incluir también en la observación también elementos del gusto. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieren, me detengo aquí tantito para tratar de dialogar con sus preguntas, porque están bien complicadas, entonces no sé si las responda del todo, pero por lo menos intentaré dialogar con ellas, ¿no? ¿Cómo llevar la experiencia en un sentido más creíble, o cómo se articula la experiencia
¿Y qué tiene que ver, o sea, cómo impacta la manipulación y cómo esta experiencia puede ser falsa? Un poco por ahí va la pregunta, ¿no? Yo aquí me pesa el defecto disciplinar, ¿no? O sea, de que soy socióloga y que aquí lo que diría es, no, no es tanto, el interés no estaría tanto en ver si es falso o verdadero, sino qué significado se le está dando a esa experiencia. Y a partir de ahí, identificar qué políticas de la percepción hacen que esté direccionada la manera de experimentar algún referente en ese sentido. Pero no sería tanto como decir es falsa o es verdadera, sino cómo se está exigiendo que sea la experiencia. Por ejemplo, pensaba un poco, y lo quiero cruzar con la otra intervención, ¿no? Lo de las calles, ¿no? O sea, cómo las políticas de la percepción, en términos urbanos lo podemos ver, pues nos hablan de calles que son, me estoy acordando de un investigador joven con el que he trabajado y que él ha trabajado en esta línea de investigación, Eric Serna, que hace investigación con personas invidentes y ellos le dicen, es que las calles están hechos para los normovisuales. O sea, los que sí ven, y para las personas invidentes, por esta cuestión de la jerarquía también del ocularcentrismo y eso, para las personas que no vemos, la calle es muy complicada y no es que sea falso o es verdadero, sino qué condiciones hay en términos de políticas de la percepción en este sentido urbano para que la experiencia sea de una manera y no de otra. Entonces, no sé si estoy contestando, pero un poco te diría, desde mi ángulo disciplinar, sería más bien eso, o sea, ver qué condiciones hay para que una experiencia se dé de una manera y no de otra y qué significado le da la persona a eso. ¿No? O sea, lo que nos interesa a nosotros no es falso verdadero, sino la cadena de significados que hay ahí para la persona que estás o con las personas que estás trabajando, ¿no? Eso sería como una de las primeras respuestas, ¿no? La otra, la diferencia entre percepción y experiencia, ¿no? Conceptualmente hablando, y acá también, o sea, hay como muchos elementos a considerar, pero voy a responder un poco como de una manera tajante para que se pueda ver la distinción, aunque está el entrelazamiento. Percepción sensible tiene que ver sobre todo con esta cuestión que está acá, ¿no? O sea, cómo hoy día la percepción a partir de los sentidos, no solo es a partir de estos sentidos corporales, sino es también a partir de estos sentidos internos, ¿no? Y cómo se relacionan y cómo están anclados social, cultural e históricamente. Eso es la percepción o percepción sensible, ¿no? La experiencia, aquí también depende del ángulo analítico en el que te estés moviendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos fenomenológicos, la experiencia tendría que ver con una conciencia que está situada, que está encarnada, que siente y es sensible, por usar a un autor de la fenomenología que es Merleau-Ponty, pero habría otros, ¿no? O sea, ahí sí, porque para el pragmatismo se parece, pero lo importante es la práctica en el pragmatismo, ¿no? No la experiencia. Pero entonces ahí está la diferencia, ¿no? Siempre depende, o sea, la definición del concepto siempre depende del autor y de la tradición de pensamiento, ¿no? Pero así para decirlo, que se alcance a ver la diferencia, esa sería como la diferencia, ¿no? De nada. Los comentarios, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que, o sea, me identificaba mucho con la manera en que te resonó lo que decías y como tus propias disquisiciones al respecto, te lo agradezco mucho. Y la pregunta que finalmente me haces, ¿no? Finalmente, las narrativas que utilizamos o prevalecen, sobre todo en estas etnografías sensoriales, son narrativas textuales, ¿no? ¿Cómo le hacemos con otras narrativas? Puede ser tanto de presentación, como tú decías. Yo no, bueno, he trabajado, ahí diría dos cosas. Una es, por división social del trabajo, nos podemos acercar a personas
que, por ejemplo, trabajan con narrativa visual. Eso es lo que hice yo con una colega que empezamos a trabajar con artistas, que estábamos haciendo una investigación de violencia de género en el espacio público, activistas feministas que en obras que ellas hacían apelaban a ese problema y con eso, eso fue nuestro material de licitación para trabajar. Y es otra forma de presentación, ¿no? Que además a mí se me hace esas estrategias de cómo presentar esto son bien importantes, al menos en mi disciplina, para una sociología pública. O sea, para que lo que investigues no solo se quede en la academia y en el texto y en el paper, ¿no? Sino para que otras formas de comunicación puedan impactar más allá de la academia. Entonces, este problema de cómo presentas no solo me parece como en términos importantes, en términos de innovación o de creatividad, sino me parece políticamente importante, ¿no? Ahora, ¿de qué otras maneras? Quizá cuando estás haciendo una tesis de licenciatura, pues sí te exige como, o sea, no puedes llegar con un fanzine y decir, esta es mi tesis, ¿no? Apruébenme. Pero una manera en que puedes empezar a ensayar esto es que también tu material empírico de producción sea tanto, por ejemplo, narrativo como visual. Puede ser fotografía, pero por ejemplo, en este caso de las enfermeras, son cuentitos. Ellas hicieron cuentitos con sus propios dibujos. No es que tú como investigador hagas otra narrativa, pero entonces estás utilizando otras formas de narrativa en la observación, porque no solo es una entrevista, porque si fuera una entrevista yo les presentaría aquí codificado y con Atlas D, ¿no? Solo la palabra, pero si se dan cuenta lo que yo les presenté fue el cuento, el dibujo de la enfermera, y no los traje, pero están los cuentitos que ellas hicieron, ¿no? Entonces, ahí uno ya empieza como a trabajar con otras formas de presentar la información de lo sensible. Y pues se va aprendiendo, ¿no? O sea, se va aprendiendo y se necesitan equipos de investigación para irlo presentando de otro modo, ¿no? Pero primero hay que formarse, ¿no? Como decías hace un rato, primero hay que formarse, pero dice, ¿y cómo registro eso más allá de una entrevista? Ahí es donde uno puede echar a andar la creatividad con los talleres, ¿no? Y que finalmente una técnica tan tradicional como el focus group con un taller te queda como más cargada de otros recursos, ¿no? O sea, por ejemplo, en otros talleres era bien interesante que la gente llevaba comida, ¿no? O llevaba pan, ¿no? Decía, mira, así huele mi casa, y me sacaban un té, ¿no? Porque la pregunta era como cómo olían sus hogares, etcétera. Entonces, una manera de trabajar con esas otras narrativas, para reiterarlo, sería con cómo registras la información, no necesariamente, o no solo entrevistas, ¿no? Pueden ser otro corpus de información con otras narrativas, ¿no? Las preguntas, bueno, los comentarios, muchas gracias por lo de Maturana, lo de los médicos, me crucé ahorita, te escuchaba, pensaba en esta obra del historiador Mark Bloch de los Reyes Taumaturgos, El poder del médico y histórica, o sea, me hiciste decir, ahí la tengo que trabajar para responder también esta pregunta de lo histórico, como te agradezco, lo de la autopoiesis de Maturana también te agradezco mucho como el referente, ¿no? ¿Y cómo se intersectan? Fíjate que aquí lo que también es importante decir es también el registro de lo sensible, y ahora me voy un poquito como al otro lado de la respuesta que acabo de dar, pero es que también como es relacional, hay que tener como los pies de todos lados. También el registro de lo sensible no solo es a partir de lo que la persona te dice que siente de la experiencia, también el registro de lo sensible está a través de las metáforas sensoriales. Y ahí, por ejemplo, no solo porque anatómicamente gusto y olfato están relacionadas, sino porque hay muchas metáforas sensoriales que las vinculan, ¿no? Entonces ahí lo sensible también se registra a partir de acto de habla y de metáforas sensoriales. Un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo, a ver, algo huele podrido en Dinamarca, ¿no? Es una metáfora sensorial que tiene que ver con el poder que tiene. Aquí hay gato encerrado, ¿no? Esto me huele mal. Son metáforas sensoriales. O sea, cuando alguien te dice aquí algo me huele mal, es una metáfora sensorial.
No es que literalmente esté oliendo algo y te diga aquí algo, pero ¿qué implica en términos de significado que alguien te diga aquí algo me huele mal? Hay una jerarquía moral, como decía Simmel, ¿no? La cuestión moral, fíjense esta frase de Simmel, la cuestión moral también es una cuestión nasal. Y era una frase, para mí en algún momento fue tan críptica, o sea, ¿qué quiere decir eso, no? ¿Qué es esto? Una Sí. metáfora sensorial, tiene que ver con el olor, es bien particular para eso, ¿no? Piensen en cómo todas las metáforas relacionadas con el olor que aluden a lo moral, sácate apestoso. ¿Es que huela la persona o es que lo apestoso tiene que ver con una jerarquía moral, de comportamiento, ¿no? No es el olor directo de la persona como lo está experimentando, es lo que significa una metáfora sensorial. Entonces aquí el registro de las metáforas sensoriales también son importantes, ¿no? Muy bien. De nada. Bueno, vamos a darle espacio a los chicos que están preguntando por acá. Sí. Me recordé con esta pregunta en algo que cuando era niña escuché a mi hermana mayor decir, ay, no, yo no quiero bailar con ese señor porque huele a viejo. Entonces, bueno, Claro, hago este claro. paréntesis Metáfora, porque sí. aquí hay una intervención que dice, me parece muy interesante, hay estudios que han identificado que la sustancia 2-nonenal aumenta en la piel de las personas mayores, empieza a los 40, 50 años, se asocia con un olor más graso o rancio. ¿Podría la relación de las enfermeras con olores asociados al envejecimiento como el 2-nonenal ofrecer una ventaja para comprender cómo sus experiencias y emociones personales medran sus prácticas de cuidado? Nos pregunta esto Rodrigo Torres Bravo. Sí. Muy interesante. Más bien le tomo una foto porque Rodrigo me estás dando aquí una pista que yo no Sí, conozco. claro, te lo vamos a compartir perfecto. igual, pero esto, bueno, mira qué interesante, ¿no? Súper interesante, Este, súper interesante. pero bueno, de olores en el ámbito hospitalario hay N, ¿eh? Sí, N. sí, sí, sí. Este es uno de los Sí, que uno sí, no pensaría, sí, tal sí, vez, sí, ¿no? claro. Luego, ay, algo había por acá. La verdad, las enfermeras queremos quitarnos esos deber ser de empatía, no viene ningún contrato. El Ujú, 70% del personal tenemos burnout, pero para tener un personal sano psicológicamente debemos ser empáticos. La mayoría del personal de salud dejamos de oler como cuando uno vive al lado de un aeropuerto y dejas de escuchar los motores. Así nos ujú, pasa. ujú, ujú. Bueno, no sé si quieres ir hablando qué otra cosa. Es que hay algunos comentarios. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, más bien si quieren, luego los veo con calma. Lo que preguntas, Rodrigo, no lo conocía, más bien me estás aportando como para indagarlo por ahí. Ahora sí. Te agradezco, te agradezco. Entiendo que tiene que ser radical, pero, Ahí se está colando pero pues también alguien tiene abierto el o sea, micrófono puede aquí. haber una forma en la cual ¿Sí? Si pueden entendimiento, cerrar por sí, ahí el por eso micrófono. pues, no creo que seas asertivo. Sí, Andrea, exacto. ¿ya puedes cerrar tu micrófono, por favor? Pues, Sí, ah, a ver, ¿quién yo? participantes. Yo lo tengo cerrado. Ya lo cerró. Ujú. Y María, ¿no? María nos decía, sí, por supuesto, María, totalmente coincide este testimonio que nos estás dando con eso que te decía que todavía no es sistematizado, ¿no? Que es el siguiente paso, cuáles son realmente las condiciones materiales de la empatía, ¿no? Y aquí por eso
ahora que estás hablando de burnout, pues nos trae nuevamente a tu investigación, ¿no? O sea, cuando la empatía deja de ser una cuestión como deseable o aspirable en términos de cuáles son realmente tus condiciones laborales y cómo inclusive te empiezas a no de sensibilizar en un sentido normativo, sino como a tener estas estrategias de distanciamiento olfativas, ¿no? Como lo que tú nos estás compartiendo. Entonces, más bien, te agradezco muchísimo el comentario. Sería lo que yo podría decir. Yo no sé si... Sí, sí, sí. Bueno, acá había otra pregunta de un comentario de Rebeca Cruz. Dice, recuerdo un texto de Ackerman, una historia natural de los sentidos, donde se hace una aproximación desde diversas perspectivas a los sentidos y me parece interesante. Ahora, ¿cómo se relacionan cuerpos, sentidos y emociones en tu exposición? Claro. Pues si se dan cuenta en los resultados que he presentado, a mí lo que me interesa ver es cómo en la narrativa no están separados, cómo una experiencia de asco, que es una emoción, tiene que ver con estar en el lugar y percibir, ya sea a partir del olfato o a partir de lo que ves, o inclusive la escucha. El asco también está como relacionado con lo que escuchas, y cómo eso nos está articulando emociones, sentidos y cuerpo, ¿no? Poco en los textos lo que trato también como de exponer y de estas dimensiones que he presentado, ¿no? O categorías que nos ayudan a entender esto es cómo en la experiencia, por ejemplo, si nos vamos a ver la experiencia, está articulado no solo los sentidos o no solo la percepción, como acabamos de decir hace un rato, ¿no? Sino está articulado el cuerpo, las emociones, los sentidos o la práctica también, ¿no? Una práctica también articula cuerpos, emociones o sentidos. Entonces, lo que he tratado a partir de las investigaciones es justamente identificar qué nivel analítico es el que me interesa de acuerdo a mi pregunta de investigación y a partir de ahí ver cómo no mantener separadas estas líneas del sentir, ¿no? Cuerpo, emociones y sentidos. Un poco sería... Tenemos 3 intervenciones aquí en línea. A ver si se puede, no sé si esto tiene alguna complicación, pero por favor, Aridai, ¿quieres Sí, comentar? sí, ¿qué tal? Buena tarde. Yo tengo bueno, dos cuestiones. La primera, en este tema que comentas de los olores, no sé si te has basado también en algunas investigaciones. Yo vi una conferencia del Colegio Nacional donde una neurocientífica hablaba de los aceites esenciales que ya se estaban, o sea, como inicialmente empezando a usar en prácticas para sanación corporal. Entonces, si tú tienes información al respecto de algunos estudios que se puedan encontrar referente a ello. Y la otra, este programa que realizaste, que entiendo fue como voluntariado, ¿es posible que lo lleves en práctica en otros lugares? Yo doy consultoría a un hospital particular. Y entonces me interesaría hacer, pues quizá a manera de pruebas, pivote o algo para poder también sacar datos, generar información, pero pues a la par estar ayudando a este equipo de personal médico, ¿no? En general, no solamente enfermeros. Súper. No, aquí ya podemos hasta quedar de acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Arida. le damos espacio a Sí. las... Gracias, Aridai. Pasamos entonces con Matías, por favor. Hola, buenas tardes. Sí. Saludos a todas y a todos. Una disculpa porque no me he podido conectar antes, entonces estoy un poco perdido recién enchufándome. Me refiero a las sesiones anteriores. Me pareció muy interesante toda la presentación y quería preguntar, bueno, yo estoy terminando una tesis de maestría que tiene que ver con experiencia del envejecimiento, socialización y cuidados en un taller de actividad física en Valparaíso, en Chile. Entonces, quería preguntar, ¿cómo qué consideraciones tuvo metodológicamente para abordar la corporalidad en movimiento, ¿no es cierto? Porque
Claro, entiendo que todo esto también tiene mucho que ver con los sentidos y yo lo he integrado así a través de diferentes metodologías. Yo hice observación participante en el taller de actividad física, pero eso me permitió conocer cómo las personas se relacionan fuera de ese espacio y me llamó mucho la atención el concepto de comunidades sensoriales, porque justamente lo que encontré es que se genera como un ecosistema de socialización de las personas mayores que también se genera un ethos de la edad y un hábitus del cuerpo envejecido, ¿no es cierto? Entonces, en particular, quería como preguntar eso, ¿cómo se puede o qué metodologías dentro de la observación o dentro de la etnografía me pueden aportar para conocer aspectos de la movilidad del cuerpo en un sentido que, porque qué pasa que yo vengo de la kinesiología, yo soy kinesiólogo de licenciatura, Sí. pero la kinesiología está instaurada en un marco un poco más biomédico, más individualista y medicalizado de las personas. Entonces, considerando que ya las personas mayores son un grupo etario medicalizado, como que quizás la teoría de la performatividad, no sé, algo, cosas por el estilo. O sea, yo ya tengo documentado las cosas, pero me gustaría ahí conocer de tu experiencia en relación a los sentidos, porque justamente en mi marco teórico sobre el cuerpo estoy apuntando a que los sentidos y las emociones no son cosas que están contenidas en el cuerpo, sino que son cosas en devenir que nos van, que somos parte de ello, ¿no? Entonces, un poco por ese lado y bueno, nuevamente agradecer la ponencia que estuvo muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Matías. ¿Damos la Sí. última? Leticia, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que nada, agradecer la extraordinaria ponencia que nos El han dado. contexto como el elemento movilizador de los aprendizajes del sujeto in situ. Me explico. Luis, Cuando se trabaja pedagogía contextual, lo que se está tratando de hacer es partir de la base de la reflexión. ya. Oye, Bueno. en otra clase el hombre, pero bueno. Bueno, rapidísimo. Yo también soy socióloga política, Sí. y desde esta visión de abordar la temática de los sentidos y del cuerpo, hace muchos años yo hice un trabajo de investigación en torno al aborto en mujeres universitarias en los años 80, imagínate, cuando todavía estaba penalizado el aborto y no nada más penalizado, sino era todo un tema tabú, ¿no? El tema del aborto. A lo que voy concretamente y la pregunta concreta es, en este marco que nos estás dando del diferenciar los sentidos internos con los externos y y el ejemplo que nos ponías de la política, ¿no? De cómo influencia para poderlos irlos modificando, adecuando o incluso manipulando, ¿no? ¿Cómo puede pasar, yo pensando en este trabajo que hice, cómo puede pasar un sentimiento de dolor tan fuerte que sea un sentimiento precisamente corporal, el que vivían las mujeres, ¿no? Al someterse a abortos clandestinos? ¿Cómo puede pasar este sentido a ser un sentido interno, ¿no? Y o sea, es decir, al momento en que la política pública despenaliza el aborto, ya el dolor ya no es un dolor corporal tan fuerte como el que se sentía antes, ¿no? Entonces, ¿cómo nada más puede pasar a ser ya un sentido, ya un dolor interno, ¿no? Ese que es igual o más importante incluso, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es ver cómo tú enfocas o cómo ves esa transición que puede ser o bien de un sentido externo a un sentido interno o viceversa, dependiendo de la política pública que se está aplicando. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti, Leticia. Rápido, entonces comento, la primera, sí, más bien pongámonos a Dalai, ¿verdad? Sí.
Ariday. En contacto y comentarte que esto que se ha hecho, hay investigaciones, por supuesto, te comento, como me ha interesado lo de la memoria sensorial, sí, y eso es bien interesante, que hay una revista que les recomiendo a quienes se interesen en esta línea. Hay una revista especializada que se llama Sense and Society, donde sobre todo son investigaciones de ciencias sociales. Y hay investigaciones súper sugerentes de cómo, por ejemplo, trabajan antropólogos, sociólogos, con personal médico, con neurocientíficos, porque si los olores nos evocan, o sea, están muy conectados con la memoria, por una cuestión también con cerebral, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí hay una investigación, no me acuerdo en qué país nórdico, de que llamaron un grupo de antropólogos sensoriales para, en un asilo, generar condiciones para cuestiones olfativas y en ese sentido atender a las personas para que tenían deterioro cognitivo, adultas mayores, ¿no? Entonces, por ahí si te metes a la revista de Sense and Society, te vas a encontrar esas colaboraciones que tienen que ver con tanto ciencias sociales como gente que se dedica directamente a la atención de la salud o que trabaja en investigación médica o investigación neurocientífica, y que eso es bien bonito, ¿no? Porque ya no estamos en la etapa de que nos estamos disputando de quién es el objeto, el cuerpo y sus sentidos, ¿no? Sino más bien cómo le hacemos para la colaboración entre disciplinas, con neurocientíficos, con médicos, médicas, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí le puedes como ver para este tipo de colaboraciones, y si nos ponemos en contacto, si nos dejas tus datos acá, creo que podríamos hacer colaboración. Yo ahorita estoy tratando de entrar a otro hospital para seguir saturando un poco la información. No me siento todavía satisfecha con la saturación empírica, entonces encantada de ponerme de acuerdo contigo. Para me encantó también, Matías, lo que estás haciendo. Te tengo una recomendación súper directa, que además es un sociólogo chileno que aprecio mucho, que ve cuestiones también como del envejecimiento, pero desde la línea de los estudios de la movilidad, y que tiene un trabajo justo relacionado con la empatía, que es Daniel Muñoz Sech, en este libro, que es también chileno, Corporalidad y Movilidad, donde ahí también es como, sí, esta cuestión del cuerpo, los sentidos, las emociones, pero con la cuestión de la movilidad, cómo se mueve una adulta mayor con andadera en la ciudad. Entonces, el cuerpo, cómo debe venir, cómo se articula todo ello. Entonces, aquí casi que como si me hubieras anticipado la pregunta, te traigo directamente una recomendación con todo y ficha bibliográfica, que sería esta, ¿no? Está en este libro su capítulo de corporalidad y movilidad, y creo que tú lo puedes encontrar el libro más fácil que nosotros, porque estás en Chile, ¿no? Lo de comunidades sensoriales creo que también te puede ayudar mucho para ver esto que tú construías, ¿no? Como también hay un hábitus, un ethos de la edad, etcétera. Y ese término de comunidades sensoriales es de Vanini y otros autores. Se llama, en un texto que se llama Sense and Society, una sociología de los sentidos, ¿no? En inglés. Ahí acuñan la categoría de comunidades sensoriales, y en la revista de Sense and Society ellos escriben mucho. Entonces, si le buscas a la revista Comunidades Sensoriales, también un poco para que conozcas más de cerca a la categoría, ¿no? Y la última pregunta de Leticia, mira, sería, o sea, más que o sea, es una distinción de los sentidos, pero es una distinción no como para mantener separados a estas dimensiones de lo perceptible, sino para ampliar la cuestión de la percepción, y que no solo pensamos que los sentidos se mide a través de los 5 sentidos tradicionales. Entonces, no es más bien como y ahora que están estos diferentes, ¿cómo le hacemos? Sino cómo esos están también relacionados. Y aquí con lo del aborto, a mí más bien pensaba en el mismo sentido que tú, ¿no? Cómo el sentido del dolor
está cargado de significado, pero también de expectativas morales, y me parece súper interesante esto que decías, ¿no? Cómo en términos de política de percepción ha cambiado el horizonte temporal, y en ese sentido muy probable los hallazgos que hagas ahora a partir de esa pregunta de investigación van a cambiar, porque el dolor, como dices, ya no solo es físico, sino tiene otras dimensiones donde quizá lo moral ya no está pesando tanto. Ahí sí es una respuesta empírica, ¿no? No sabría cuál es la respuesta, pero más bien esa distinción no es para fragmentar lo sensorial, sino como para ver que hay más dimensiones de lo sensorial de las que normalmente estamos acostumbrados o acostumbradas, ¿no? Eso sería lo que... Bien, yo quiero solamente la última, aunque, porque yo creo que ya tenemos que cerrar. Hacer una etnografía sensorial, ¿cómo no? Si hacemos una etnografía sensorial, ¿cómo recuperamos en lo sensorial las emociones? Ujú, ujú. Yo creo que eso es como bien interesante. Yo creo que lo recuperamos de varias formas, tanto de nuestro registro directo de lo que estamos observando, tratando de ver justo que no están separadas, un poco una discusión que tenemos ya desde hace como 10 años, ¿no? Que decían, fue ahí cuando conocí a Jos en una mesa y que las dos coincidimos. Yo llegué a las emociones por los estudios del cuerpo. Toda la gente había llegado directamente a las emociones y nosotros, no, es que cuando tú preguntas sobre el cuerpo salen las emociones, ¿no? Entonces, y éramos las únicas que veníamos pues un poquito de más atrás de entrarle a estos temas. Fue hace como 15 años. Sí, ¿no? Entonces, yo diría, en el registro, ahora lo que añadiría después de eso es que también lo que hemos aprendido de estas etnografías sensoriales es o sea, que no solo es registrar lo que estás observando, las entrevistas, etcétera, sino también como el diario personal de la investigadora y toda la experiencia que vas teniendo que está articulando emociones y sentidos, ¿no? Que eso es un poco, esa es la diferencia la etnografía sensorial es etnografía. El matiz está en poner atención al cuerpo de la investigadora o del investigador también, aunque no solo, porque siempre tienes que triangular. Pues y sí. por eso a veces está la estadística también te ayuda, ¿no? Y a saturar la información empírica, pero sí ponerle atención a tu propio registro, ¿no? A tu propio. Entonces, eso es importante también aquí, ¿no? Eso cerraría un poco con eso. Muy bien, pues no me queda más que agradecer muchas gracias. Esta extraordinaria conversación, esta ponencia, esta conferencia y las participaciones de todos ustedes. Perdonen que pues ya no puedo seguir con algunas inquietudes de la gente en línea. Vamos a guardarlas y también a compartírselas a Olga. Nos quedan para nuevas reflexiones. Yo quiero hacer un par de noticias, de comentar un poco por las inquietudes que surgieron aquí. Las próximas sesiones, las dos últimas sesiones, van a estar dedicadas viene una compañera, bueno, no va a venir, de Argentina, que expondrá junto conmigo una experiencia muy interesante que llevamos a lo que llamamos etnografía teatral, ¿no? Fue una etnografía que se hizo, etnográfico teatral, y bueno, esa será también acá expuesta para comentar otras posibilidades de hacer etnografía. Y la última que sería de una exalumna de acá, del doctorado, un trabajo muy interesante también que hizo con artistas audiovisuales
y que utiliza no solo una etnografía guiada a través de la entrevista personal, sino también grupal, foto, audiovisual, en fin, una serie de experiencias muy interesantes. Está también su trabajo ya en algunas publicaciones, pero la va a presentar en la última sesión. Así que los invitamos a que nos sigan en este seminario y a que sigan también la gran diversidad de expresiones que hay en los seminarios que organiza el OCA. Son muy, muy buenos, tienen una amplia variedad de temas, articula la gran mayoría de las disciplinas antropológicas, pero más allá también, así que los invitamos a estar atentos a esas actividades. Pues muchas gracias. Yo agradezco finalmente también a todo el equipo de OCA, a todos los técnicos que nos han ayudado a que esto sea posible. Muchas gracias por su presencia.